Pero aquí la protagonista, muy sorprendida y bonita, pidiendo está en su pensamiento que oiga, preguntándose que quién es esa pequeña hada del espejo, o preguntándose que cómo puede ser que es tan hermosa, y esto mientras está sumamente sorprendida. Y ella se ve súper feliz, porque es muy hermosa de joven, y lo será aún más cuando sea mayor, porque incluso hacer expresiones feas en ese momento le resulta muy hermoso. Pero en ese momento la concubina le llama a su pequeña hada, porque su fiesta de cumpleaños está por comenzar y todos les están esperando. Y esto mientras la protagonista ríe bastante feliz. Esta misma le dice a su mamá que ella está muy hermosa ese día, y su madre se sorprende por esto y empieza a reír, pero la protagonista dice que ella es una gran hada, y su madre sigue igual de feliz. En ese momento pasamos más adelante, donde la protagonista va caminando agarrada de la mano de su madre, y ésta piensa que aún no han llegado todos. Esta misma mira a su madre, y piensa que su hermosa madre no puede esperar ahí, y primero debe ocultarse y cuando llegue el momento tendrá una apariencia deslumbrante y sorprenderá a todos. Y la protagonista le dice a su madre que el banquete aún no ha comenzado, y le pregunta si le gustaría ir primero al pasillo lateral a tomar té, y en ese momento vemos que la concubina Li, madre de la protagonista, se pone pensativa, porque en realidad sí tiene mucha sed, viendo nosotros que en ese momento la protagonista empieza a empujar a su madre al pasillo colateral, pero esta misma le pide que no corra, y la pequeña dice que está bien e irá a buscar también a sus hermanos. Y bueno, aquí vemos que la protagonista abre unas puertas, rebusca debajo de una mesa, y algo pensativa más adelante, se pregunta que por qué no ha visto a la hermana Yu Guanin, y ésta se pregunta si estará afuera porque salió a buscarla. Pero en ese momento la protagonista se sorprende por algo, y una persona llama al monstruo feo, y le pregunta que quién se cree que es, o que cómo se atreve a mirarle así princesa, y le pregunta si no se atreve a arrodillarse ante esa princesa. Aquí vemos que la protagonista se sorprende más, y vemos a la molesta princesa de Anyang golpear a una persona, porque es un sirviente tacaño y quiere ver, porque le matará a patadas. Y vemos que la princesa de Anyang, o mejor dicho la ex princesa, le pide a sus subordinados que se acerquen y que le ayuden a matarlo a golpes, y vemos que están golpeando a un primo de la protagonista. Pero en ese instante la protagonista grita que basta, pero vemos a las sirvientas preocupadas, preguntarse que por qué la princesa de repente corrió tan rápido, y esto mientras la protagonista se interpone, y ella piensa que es la concubina de su madre, y es la hija de su hermana Nan, y ella es su prima pequeña, la misma que está algo golpeada. La protagonista se ve algo enojada, porque si se atreve a intimidar a su prima delante de sus narices, ella ha ido demasiado lejos, y no importa si ahora hay una marca de nacimiento en el rostro de Nan, porque desaparecerá en el futuro. Y en ese momento la protagonista le pide a su prima que no tenga miedo, porque ella le protegerá, pero su primita se sorprende mientras se ve un poquito preocupada. Pero en ese momento la ex princesa llama a la princesa, pero la protagonista le pregunta si se atreve a intimidar a la prima pequeña de su princesa, y ante esto vemos que Anyang se ríe, y le pregunta que como que su prima pequeña, ésta empieza a reír con un rostro un poco estúpido, porque ella es solo una niña pobre cuya madre es débil y cuyo padre no le presta atención. Y ésta llama a la princesa 18, y le pregunta si está diciendo tonterías solo para salvarla, pero la protagonista pregunta si ella diría tonterías sobre algo como eso, cosa que enoja un poquito a Anyang, y la protagonista dice que es joven, pero no estúpida como para ni siquiera reconocer a sus familiares, y si continúa intimidando a su prima pequeña le hará andar sin comida. Y ante esto vemos que la ex princesa Anyang dice que ja, y le pregunta que cómo hará eso, pero la protagonista se ve más enojada, y le pide a Anyang que se disculpe con su prima. Pero Anyang grita que ella le provocó primero, y pregunta que por qué debería disculparse ella, y en ese momento la prima de la protagonista llama a la princesa 18, porque ella no tiene uno, y esta dice que lo sabe mientras se ve bastante preocupada. Pero la protagonista llama a Fen Kabai, y sí, este es el verdadero nombre de la ex princesa de Anyang, esto porque ya no le diremos así. Y la protagonista le dice esta misma que si no se disculpa le pedirá a su padre que le eche del palacio nuevamente, viendo nosotros que Fen tiene un rostro algo estúpido. Pero esta le pregunta a la protagonista que qué le hará si no se disculpa, ¿por qué no puede hacer nada? Pero en ese momento la protagonista pide que alguien vaya, y vemos cómo se acercan estas personas,
y la protagonista señala a Fen Kabai, porque inexplicablemente golpeó a su prima pequeña con mucha fuerza. Esto impacta a Feng, y la protagonista dice que esa princesa es indigna, y deben echarla del palacio. En ese momento los ayudantes del emperador le dicen que sí a la princesa, y estos agarran a la princesa Feng, la misma que pregunta si se atreven, y esta grita que definitivamente su padre le salvará. Pero la protagonista llama a su primita, y le pregunta si está herida, porque le pedirá al médico imperial que la revise más tarde, y aquí la primita de la protagonista le da las gracias a Hugh Hugh por ayudarle. Pero aquí pasamos a otro lado, donde vemos al emperador y unas personas saludan cordialmente. Y el emperador llama a Fuan, y le pide que vaya a buscar a la concubina Li y a Hugh Hugh. Fuan le dice que sí a su majestad. Y aquí vemos que la emperatriz viuda llama a su majestad, porque el banquete de ese día estuvo bien organizado, ante que el emperador se ve feliz. Pero en ese momento llega una persona gritándole a su hermano real, y a su madre reina. Aquí vemos estas personas postradas, una es la princesa Duan y el de adelante es el rey Duan, que pide al emperador y a la emperatriz viuda, que por favor toma una decisión por él. Pero la emperatriz viuda pregunta que qué está sucediendo, y el rey Duan dice, que se atreve a preguntarle al hermano emperador y a su madre, ¿qué pasa si alguien echa a su hija Fen del palacio? Este pregunta que cuál es el crimen, pero el emperador se ve enojado, y pregunta que quién es tan arrogante en ese día tan feliz, y este le pide que hable y le ayudará a tomar la decisión. En ese momento el rey Duna se inclina, y pregunta que qué pasa si esa persona no es una persona común, tiene un estatus noble y es muy valorada por el hermano y la madre del emperador. Este pregunta si castigará el hermano emperador a esa persona, y ante esto, el emperador dice que los crímenes del emperador son los mismos que los del pueblo común, y el rey dijo que le ayudará a tomar la decisión, y su madre también le ayudará a tomar la decisión, así que debe decirlo rápido. En ese momento el rey Dus llama a su hermano emperador y a su reina madre, porque se siente aliviado con su apoyo, y la 18ª princesa Hugh Hugh, confiando en el favor del hermano emperador, actuó sin escrúpulos. Y fue ella quien le echó a su hija del palacio. Y este le pide también al emperador que le ayude a tomar esa decisión, porque él acaba de decir que el emperador es culpable del mismo crimen que la gente común. Y la 18ª princesa ordenó a la gente que echaran del palacio solo porque no le agradaba la hija de su hermano menor, y era muy arrogante e irrazonable. Pero el emperador piensa que después de hablar tanto de manera indirecta, se pregunta si resultó ser que era para Hugh Hugh, pero el emperador pregunta si realmente se echa a la gente del palacio solo porque no le agradan, pero el rey Duan llama a su majestad, porque no importa cuán favorecida sea la princesa, ella no puede ser arrogante. Este le pregunta si no es verdad, y aquí empiezan los comentarios. Una persona dice que sí, preguntando que cómo puede simplemente ahuyentar a la gente sin preocuparse por el rostro del emperador, porque eso es demasiado impropio, y demasiado arrogante. Y el rey Duan dice que los ministros tienen razón, y también pidió al hermano real que castigara severamente a la princesa, para que sirviera de advertencia a los demás. Pero el emperador dice que castigo, porque abrir la boca es castigo, y este le pregunta si entiende lo que pasó, pero el rey Duan llama al hermano emperador, y le pregunta si quiere proteger a Hugh Hugh, y el emperador grita que es la hija suya y él la conoce, y Hugh Hugh no es una niña así. Y este le pide al rey Duan que vaya con la princesa, y le cuente el motivo a detalle, porque no puede creer lo que él dice. Pero vemos que una persona se sorprende por algo, y esta susurra preguntando si no es esa Nan, la chica no amada de la familia Nan, preguntando a otra persona que por quién fue acosada nuevamente ese día y aquí vemos que esta es la chica que la protagonista salvó. Bueno, sí, lo sabemos por el nombre. Pero otra persona dice que la persona que lo hizo fue tan cruel, que sus piernas quedaron rojas, y otra dice que Nan es todavía muy joven, y las personas que la lastiman son demasiado cruel. Pero en ese momento Nan dice que conoce al emperador, y la protagonista llama a su padre, porque escuchó que él estaba buscando. Pero en ese instante el rey de Duan llama a su hermano emperador, porque ya llegó la princesa y debe castigarla severamente. Pero en este momento el emperador llama a Hugh Hugh, porque su tío Duan ha dicho que ella echó a Fen Kabai del palacio sin ningún motivo, y este le pregunta si es cierto, pero la protagonista se pregunta que cómo ha dicho ese.
Rey Duan, que deliberadamente ahuyentó a su hija porque Fen Kabai claramente tuvo su propia tumba. Pero el emperador le pide a la protagonista que le diga a ese padre. Este le pregunta que qué dificultades y agravios si ella tiene, porque él definitivamente podrá ayudarle a tomar una decisión. Aquí la protagonista llama a su padre, porque el padre Duan y su hija golpearon así la prima pequeña sin ningún motivo, y ella le pidió que se disculpara con su prima pequeña, y no solo no sabía la culpa, sino que también confundió el bien y el mal, y ella estaba tan enojada que la echó. Y en ese momento llega esta persona que llama a su majestad, porque la herida de la señorita Nan es muy grave, y le toca hasta los huesos, y si la 18ª princesa no hubiera ido a rescatarla, podría haber quedado coja. En ese momento el emperador se ve enojado, y este llama al rey Duan, y le pregunta si él tiene algo que decir ahora, porque su hija abusó del linchamiento en el palacio, y debido a que él no pudo saber lo que hacía su hija, él como rey lo castigará con 1 año de salario, y luego debe volver a callarse y pensar en su culpa, y tampoco es necesario que la asista al banquete. Y ante esto, la protagonista piensa que su padre manejó ese asunto muy bien, y con mucha fuerza, y de ahora en adelante Hugh podrá estar con su prima pequeña todos los días, y Hugh ganará mucho dinero con su prima pequeña, y esto mientras ella se ve feliz. Y ante esto la prima de la protagonista piensa que nunca decepcionará al Hugh en el futuro, y le hará ganar mucho dinero. Pero después de esto pasamos más adelante, y dicen que comienza el banquete de cumpleaños de la 18ª princesa, y los ministros entregan sus obsequios. En ese momento vemos a la protagonista muy feliz, y esta piensa que vaya, porque son muchos tesoros. Y esta se pregunta que quién le dio eso, porque tiene una pulsera de oro, y un collar de oro adentro, y es muy valioso. Esta misma sigue riendo, porque esa pulsera de coral tiene un bonito color, y esta se pregunta que qué tipo de medicamento es ese, porque parece bastante caro. Pero el emperador le pregunta a Hugh que dónde está su madre, y la protagonista exclama a Dios en sus pensamientos, porque de hecho se olvidó de su madre, y esto mientras ella se ve algo preocupada. Pero en ese instante vemos a la madre de la protagonista, y aquí unos comentarios, donde alguien susurra que la concubina Li está ahí, y otra persona dice que es digna de ser la madre biológica de la 18ª princesa. Pero en ese momento el emperador llama a la concubina Li, y le pregunta que por qué no fue ahí para que él pueda encontrarle fácilmente, porque tiene una buena noticia que quiere contarle. Y ante esto la concubina le pregunta que como qué noticias, pero la protagonista piensa que esa es su madre, y está muy hermosa. Pero el emperador le dice a la concubina Li, que la familia de su madre anteriormente estuvo exiliada por colaboración con el enemigo y traición, pero ahora la verdad se revela, y ha enviado gente para llevar a su familia de regreso a la frontera, y su padre y su hermano también han sido restituidos como gobernantes, y pronto se reunirán como familia. La madre de la protagonista pregunta si de verdad, mientras se ve muy feliz, y esta voltea hacia donde la protagonista riendo, porque el gran día ha llegado. Pero nuevamente pasamos más adelante, donde la protagonista está comiendo, y su madre le pide que coma despacio, y su padre emperador dice que no hay problema, porque Hugh todavía es joven, pero en ese instante la protagonista se queda viendo algo, y una persona habla con el príncipe heredero, porque Yu Guanmin de la familia Yu está espiando en el extranjero, y la protagonista piensa que recordó que en el banquete del palacio Yu Guanmin trepó un árbol sin importar el comportamiento de la noble dama, y se rumoraba que estaba espiando a su marido, y que el hermano del príncipe le disgustaba. Pero Yu Guanmin trepó al árbol para ayudar a los pajaritos que se habían caído de sus nidos a regresar a sus nidos, y alguien la incriminó deliberadamente. Esto mientras la protagonista se ve enojada, y esta piensa que Yu Guanmin amó al hermano príncipe heredero hasta su muerte, y Hugh quiere ayudarla. La protagonista llama a su hermano príncipe, porque Hugh irá con él, y el príncipe heredero le dice que bien, mientras se ve muy feliz. Aquí pasamos a otro lado donde vemos que hay una chica trepada en un árbol, y debajo otras damas le miran. Esta es la princesa Yu Guanmin, que le pide al pajarito que no tenga miedo y que vuelva con su familia. En ese momento el príncipe se ve sorprendido, y la protagonista también, y bueno, todos lo están, pero llaman a su Alteza Real, porque finalmente está ahí. Esta mujer dice que su hija ha estado esperando ahí, y ella se ve un poco sorprendida, pero vuelve a llamar a su Alteza, porque la invitó a ir ahí,
porque no es apropiado que la señorita Yuwanin de la familia Asu espíe a su marido, y ésta dice, que también le digan al príncipe heredero que imponga un castigo severo, y esta es Nan Baolin, la que está hablando, la hermana de la concubina de Nan, esa misma la que ya echaron. Pero en ese momento vemos que Yu se sorprende, porque Su Alteza el príncipe heredero está ahí, y por esto mismo ella tropieza en el árbol, viendo nosotros como el príncipe heredero abre sus dos brazos, quedando está en brazos del mismo, mientras se completa este hermoso encuentro. Y la protagonista se ve muy feliz, y piensa que entiende y así le gusta muchísimo. Y bueno, hasta aquí esta parte, hasta un próximo video.